acompañarnos en este encuentro que vamos a tener en la noche de hoy. Realmente una conversación que vamos a sostener con alguien que admiramos muchísimo, que respetamos muchísimo y que hemos tratado de leer lo más que hemos podido. No vamos a decir que muchísimo, pero que es un escritor muy cercano para nosotros, que se llama Sergio Ramírez y que nos acompaña en la noche de hoy. No es usual hacerlo en estas presentaciones, pero yo voy a pedir un aplauso para Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, como todos ustedes conocen, es un escritor, periodista, político, abogado nicaragüense. Ejerció como vicepresidente de Nicaragua desde el 10 de enero del año 1985, sí, pues no es tan mayor. No es tan mayor. Y no es que esté tan conservado, ¿verdad? Hasta el 25 de abril de 1990. En el 96, en el año 96 fue candidato presidencial por el Movimiento Renovador Sandinista. Como ya sabemos, es un sobresaliente escritor, no digo solo nicaragüense, latinoamericano. Ha obtenido importantes reconocimientos en su larga carrera literaria, entre ellos el Premio Cervantes en el año 2017, apreciado y reconocido Premio de las Letras Hispanoamericanas, y el Premio Alfaguara de Novela en el año 1998, que también es un reconocido e importante premio literario en nuestro continente. Ha publicado más de 30 obras literarias, entre las que sobresalen Margarita, Está linda la mar, Adiós muchachos, Castigo divino, Catalina y Catalina, Un baile de máscaras, Tambor olvidado, Sara, Juan de Juanes, A la mesa con Rubén Darío y Nadie llora por mí. Para conversar con Sergio Ramírez, le hemos pedido a alguien de la casa que viniera desde Santo Domingo hasta acá a sostener esta conversación, que al principio va a ser una conversación entre ellos y poco a poco se va a ir abriendo para que sea una conversación entre todos. Y para eso contamos con los buenos oficios de César Herrera. Pero dicen Jochi. César Herrera, Jochi Herrera, un escritor médico nacido en Santiago de los Caballeros, que residió en Chicago, Estados Unidos, durante más de 30 años, donde su ejercicio literario como ensayista, como periodista, lo supo compartir muy bien con la docencia y el oficio de médico cardiólogo en varios hospitales y universidades de la ciudad de Chicago. Desde el año 2014, como todo dominicano de la diáspora, cumplió el sueño de regresar al país. Vino de retorno, como se dice, y desde entonces se desempeña como director de un prestigioso centro cardiovascular en la ciudad de Santo Domingo. Formó parte de la Organización Cultural Contratiempo NFP de la ciudad de Chicago desde sus inicios y fue presidente de su mesa directiva, miembro del consejo editorial de la revista Contratiempo y coordinador también de ediciones Voces Sueltas. Jochi Herrera es autor también de una vasta obra literaria y también libros de medicina. Entre sus trabajos se destaca Seducir los sentidos, publicado en Media Isla en el año 2010, que es una obra que recopila ensayos y
trabajos periodísticos sobre arte. También Cuerpo, Accidentes y Geografía, que fue editado en su santuario en el año 2012. De Fugas y Visiones, textos antemporales, en Cielo Naranja en el 2018, más recientemente, y estrictamente corpóreo, ediciones del Banco Central en el año 2018. También otros textos que no vamos a mencionar aquí porque ahora todos estamos muy atentos y muy interesados en que esta conversación entre Sergio Ramírez y Jochi Herrera primero y después entre todos nosotros se inicie. Así que, doctor Jochi, usted tiene ahora la conducción de este encuentro. ¿Se escucha? Sí. Sí. Buenas noches. Bueno, antes que nada, tengo aquí el teléfono no para responder llamadas de pacientes, sino para ajustarnos al tiempo. Es de rigor agradecer primero a la Fundación, es de rigor muy de por haber hecho realidad traer una serie dominicana. Por supuesto, al Centro de León por siempre acoger este tipo de eventos y a ustedes por estar presentes en el día de hoy. Para mí es un honor generacional, no solamente como escritor, tener a Sergio Ramírez a mi lado, por muchas razones que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Ese tema de la literatura y los retos de la creación suena un poquito intimidante, sobre todo para el ala derecha, son los muchachos jóvenes. No vamos a hablar de teoría de literatura, vamos a hablar de literatura, pero utilizar eso como excusa para hablar de todo lo que tiene que ver con realidad, ficción, política, Caribe, Latinoamérica, así que con atención. Y lamentablemente quisiéramos hablar 3 horas, pero hay que ustedes hablan así de 30, 40 minutos sería muy terminado. Cuando durante el discurso de la entrega del premio Cervantes tú hablabas de una manera genial, ¿no? de ese paralelo que existe entre el mundo real y el imaginado. Lo hiciste partiendo de la figura del Quijote. Y tú planteabas a tu modo de ver que ambos mundos, el real y el imaginado, de alguna forma se correspondían uno a otro y que también se oponían. A mí me gustaría que tú elabores un poco sobre ese proceso en la narrativa, ese proceso del mundo real y el ficticio, porque el canon define la ficción y la narrativa como una creación, ¿no? Como un invento. Entonces, ¿cómo nos acerca la imaginación a la realidad? ¿Sirve para algo la imaginación y el manejo de la realidad? Bueno, muchas gracias, Jochi, por tu compañía, y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí esta noche para escuchar. Siempre es una delicia para mí venir a la República Dominicana, lo cual he hecho muchas veces en mi vida, pero cada una de ellas es como si fuera la primera vez. Y en eso consiste la novedad de los viajes. Ir al mismo lugar y sentir que uno está llegando por primera vez. Creo que nosotros vivimos, particularmente los países, quienes vivimos en los países del Caribe, en un mundo muy imaginativo, es decir, lleno de imágenes, y por lo tanto que llama mucho a la imaginación. Y la imaginación está en la cabeza de todo el mundo. Algunos somos escritores, porque nos atrevemos a poner las historias por escrito, pero yo no conozco a nadie que no sepa contar un cuento y que incite la atención del oyente para relatar lo que está contando. Y los cuentos imaginados pues se basan generalmente en sucesos de la realidad. Y por otro lado vivimos en un mundo donde la exageración es legítima. En el Caribe todo es realmente exagerado, por su propia naturaleza. Gabriel García Márquez, un escritor caribeño, por supuesto,
decía que la clave del narrador está en contar los cuentos como lo hacían los abuelos, es decir, contar la fantasía más grande con la cara más imperturbable del mundo. No estás contando ninguna mentira, es decir, el que cuenta historias tiene que ser un mentiroso serio, un mentiroso en serio, ¿sí? para poder ser creído, porque si uno comienza a poner en duda la historia que está contando, pues entonces ya fracasó como narrador. Cuando yo iba los domingos a las clases de historia sagrada que daba el cura en mi pueblo, yo oía hablar de Jonás, que había vivido en el vientre de la ballena, y eso me parecía lo más natural del mundo, que alguien pueda vivir en el vientre de una ballena y no le pase nada, ¿no? Y después es lo que retoma Pinocho, retoma Carlos Collodi en Pinocho, ¿no? A poner al padre de Pinocho que se lo traga la ballena. Eso es en la imaginación que se convierte en realidad, eso es lo más natural. Pero tenemos otra realidad que siempre parece muy imaginativa en América Latina, sobre todo en el Caribe, que son las dictaduras militares que hemos sufrido, que parece que se vuelven increíbles. Yo visitaba ayer el Museo de la Resistencia de Santo Domingo, donde está la historia de toda la lucha del pueblo dominicano contra Trujillo, y además de que encuentro mucho emparentamiento entre la historia de la dominicana y la historia de Nicaragua, ya en la vida real, porque veníamos de tiranías muy parecidas. Claro que el Trujillo era insuperable, Somoza era un niño de pecho, comparado con Trujillo. Abriendo paréntesis, una vez que vino Somoza con su esposa a visitar a la República Dominicana a Ciudad Trujillo por invitación de Trujillo, esta señora, que era señora de la aristocracia de León, señora de baile, ¿no? Le había escrito poemas a Rubén Darío, y a media visita le dijo al marido: Tacho, vámonos de aquí, que este Trujillo es un asesino. Entonces, ella consideraba que su marido era una buena persona, no la podía comparar con Trujillo. Pero las dictaduras pues son un ejemplo de esta exageración, es decir, y todo lo que se crea alrededor de las dictaduras, y nos parece tan natural. Sí, lo que tú dices, que la realidad, o sea, en nuestros países, la realidad es una invención de la imaginación. Y la manera como se cuenta. Y los cuentos que se urden en los pueblos, que es donde sale la literatura de las 1001 noches en adelante. Tengo un amigo periodista colombiano, Salcedo Ramos, que es de Barranquilla, y él dice que en el Caribe es el único lugar del mundo en donde se calumnia un futuro. Porque la gente dice: esa muchacha va a salir embarazada. Entonces los cuentos ya se da por sentado que lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, de ahí salen las historias también, ¿no? De esa imaginación hacia el futuro que tenemos, ¿no? Pues en ese proceso, entonces, ¿tú crees que la imaginación nos ayuda como pueblos a reescribir o reinventar la historia? Si tú te fijas bien, ¿quién lee a los historiadores? Bueno, pues, no estoy en contra de los historiadores. La Academia de Historia aquí convive con la Academia de la Lengua en el mismo edificio. Claro que los historiadores son muy importantes, pero ¿cómo leemos la historia en América Latina? Pues la leemos a través de las novelas. ¿Sí? ¿Cómo conocemos? Yo cómo conozco la historia del Trujillato. No he leído mucho, pero yo, si quiero un compendio del Trujillato, yo me voy a leer unos días, por ejemplo, o a Vargas Llosa, que han hecho estas cierres magistrales o una novela que a mí me parece que no es tan conocida, debería hacerlo, como es de Galíndez, de Montalbán,
que es un libro extraordinario para conocer parte de la historia de la República Dominicana a través de un libro de ficción. Ese es un libro, al que no lo ha leído, yo se lo recomiendo mucho. Menos conocido que los otros dos que mencionaba. De hecho, para mucha de la generación joven, estos libros han representado una fuente de información, porque es una manera de escribirla, pero de escribirla con cara y nombre, y a eso que me refería. Regresando al Cervantes, ese gesto que tú hiciste me impresionó mucho. El premio Cervantes, que es el más prestigioso de la lengua española, se entrega en un edificio espectacular donde está el Instituto Cervantes en Madrid. Y parte de la tradición es que el homenajeado, el premiado, tiene la opción de depositar en las bóvedas del edificio un haber, sea lo que sea su libro favorito, sean sus manuscritos originales, y lo hace con la opción de decir públicamente lo que ha dejado allí o poner una fecha de cuándo se puede abrir para que se anuncie. En el caso de Sergio Ramírez dejó los originales de 2 cartas que estaban en su posesión: una carta de Busto César Sandino y una carta de Rubén Darío. ¿Puedes comentarnos por qué hiciste eso? Primero, porque en el Instituto Cervantes hay bóvedas. Lo que pasa es que el Instituto Cervantes, que está en la calle de Alcalá, era un banco. No me edificio antes fue un banco. Y entonces ahora está instalado el Instituto y que es una entidad académica que se encarga de difundir el español en las otras lenguas. Y quedaron en el sótano las cajas de seguridad donde la gente depositaba sus valores, sus haberes. Entonces a uno de los directores del Instituto Cervantes, de haber sido don Víctor García de la Concha, se le ocurrió que esas cajitas de seguridad deberían ocuparse para guardar tesoros literarios. Entonces, parte, como tú decías, de la ceremonia de las ceremonias de entrega del premio Cervantes, que son muy agotadoras, es depositar un escritor un objeto personal. Entonces, y además uno puede decir, bueno, esto que se habla dentro de 100 años, a mí me parece una exageración. No sé si dentro de 100 años me van a recordar para que alguien vaya a abrir esa caja, ¿no? La apuesta al futuro es con dados cargados, ¿no? Es muy difícil saberlo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a depositar estos documentos y que se abra de inmediato. Me dijeron que no se podía. Entonces yo puse, cuando yo cumple 80 años, que me pareció una fecha más o menos probable, ¿no? Factible. Y me hice la pregunta, ¿qué deposito yo ahí? Una pluma. Yo no escribo a mano. Yo tengo muchos años de escribir en la computadora. Y ahora, desgraciadamente, hasta las notas que tengo que hacer como escritor de lo que se me ocurre que vale la pena, lo hago en el teléfono. Que ya estoy entrando en el vicio definitivo del nieto. Entonces, se me ocurrió que mi propia identidad, dejar algo que representara mi propia identidad de nicaragüense, de caribeño, de latinoamericano. Y yo, en el pequeño archivo histórico que tengo, tenía estas 2 cartas, una del general Sandino dirigida a un lugarteniente de sus tropas ordenando un ataque en las montañas de la Segovia contra las tropas de ocupación, y una carta de Rubén Darío dirigida a un amigo. Entonces, más que por el contenido de las cartas, por las firmas que tiene, que son documentos originales, auténticos. Y yo sentí que yo estaba muy bien representado en estas dos personas. Darío primero, ¿no? En el sentido de que Nicaragua, a diferencia de muchos países sudamericanos, donde el fundador de un país es un general a caballo con espada desenvainada, un libertador, montado en un hermoso caballo, con un tricornio, un uniforme de esos republicanos muy vistosos. En Nicaragua, el fundador del país es un poeta, no un guerrero. Entonces esto tiene una particularidad. El guerrero viene después, que es Sandino, eso ya en el siglo XX, el fundador entonces me parece muy particular.
que un país sea fundado por la palabra, que sea fundado por un poeta. Me parece hermoso, sí. Bueno, regresando al tema original de la conversación, que es digamos, los desafíos en el proceso escritural. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles han sido tus desafíos en el proceso de la literatura, incluyendo el trabajo político? Yo creo que el desafío más importante de un escritor es encontrar el tiempo para escribir. Porque yo hoy en día me veo de otra manera. Yo hoy en día me levanto muy temprano, a las 7 de la mañana estoy en pie, y después del desayuno yo me siento a escribir. Y escribo hasta la hora del almuerzo. Eso para mí es el paraíso, ¿no? Conquistado. Que yo pueda, por delante de cualquier otro oficio, saber que mi oficio principal, mi oficio único, y que yo no renuncio a esas horas de la mañana por casi nada del mundo, a menos que se trate de una emergencia muy emergente, ¿no? Y yo tengo que salir de mi casa por algo muy grave, muy importante. Pero yo esas horas yo sé que las tengo aseguradas para la escritura. No siempre ha sido así, ¿no? La vida no siempre es así. Uno tiene que estar apartando desafíos para poder escribir, porque, bueno, eso lo sabes tú que eres médico, ¿no? Sí, pero yo no fui vicepresidente de Nicaragua, que es otra cosa. Bueno, siempre me recuerdo del doctor Chekhov, entre visitas y visitas de enfermos, haciendo sus notas para escribir sus cuentos. Sí, pero tú eras vicepresidente de un país convulso. O de otro gran médico, como gran escritor como William Carlos Williams, que también era médico, ¿no? Para lo que voy, ¿cómo tú conjugabas eso? O sea, ese trabajo tan complejo, en un momento tan complejo de tu país y de América Latina, y seguir siendo escritor. Bueno, vamos a ver, yo me fui a vivir a Alemania como escritor. Yo escogí, yo tenía un puesto burocrático muy importante a los 29, 30 años en Costa Rica. Yo era secretario general del Consejo de Universidades de Centroamérica, un cargo electo por todos los rectores de las universidades centroamericanas, y yo renuncié a este cargo para irme a Alemania con una beca de escritor a Berlín Occidental. Entonces Berlín Occidental estaba dividido en dos, y claro, mucha gente vio esto como una verdadera locura, renunciar a un futuro académico, a un cargo importante, y decir, bueno, yo con 3 niños pequeños renuncio al salario, a los privilegios de ese cargo y cojo mis maletas y me voy a Berlín. Pero eso ya sería suficiente para verlo como locura. Pero además yo escogí entre irme a Berlín y una beca que me ofrecían la Fundación Ford para estudiar una maestría en la Universidad de Stanford. Y yo entre Stanford y irme como escritor a Berlín, pues yo escogí Berlín. Y eso fue una decisión muy seria en mi vida. Yo diría que le marcó muchísimo el futuro. Pero cuando yo termino mi estancia en Berlín, viene encima la revolución en Nicaragua. Y a mí me ofrece un director de teatro que llegaba a dirigir a Berlín, que yo me fuera a París, porque se estaba abriendo el Centro Pompidou y se iba a abrir un centro de guionistas de cine, que me viniera como guionista a París. Y en ese momento, pues las decisiones de la vida son muy complicadas siempre. Yo, en lugar de irme a París, escogí volverme a Nicaragua a la revolución. Entonces, ¿qué gané con esto? Bueno, muchísimas cosas. Es decir, no haberme perdido una revolución en mi vida, ¿no? Porque una de las cosas que me llenan todavía de angustia es contemplar la posibilidad de que la caída de Somoza yo la hubiera leído en Le Monde, saliendo a comprar el periódico a la esquina en París, ¿no? Entonces yo estuve dentro de la caída de Somoza, que sea una experiencia que quizás no tiene mucho que ver con la escritura como tal, pero una experiencia de vida que me cambió a mí mismo y me dio un rumbo diferente.
Entonces, cuando el año 2005 vienen las primeras elecciones, perdón, el año, ya estoy yo como siglo XIX, ¿no? En el año 1985 vienen las 84, vienen las elecciones, en Nicaragua, y yo voy como candidato a vicepresidente. Yo, mirando para atrás, yo me doy cuenta que del año que yo no volví de Berlín, en 1975, yo no he escrito una línea. Y han pasado casi 10 años sin escribir una línea. Y yo, haciendo mis cuentas, digo, bueno, ahora me van a tocar 6 años de vicepresidente. Son 16 años sin escribir. Ese ya es suicidio. Es decir, yo dejé de ser escritor para siempre. Eso, alguien que pasa de 16 años sin escribir, dejó de ser escritor para siempre. Y como yo no tenía tiempo de escribir, entonces había que inventar esas horas para escribir. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder escribir hasta las 8 de la mañana, 4 horas, escribía a diario. Y en esas circunstancias escribí una de las novelas para mí más ambiciosas y más complejas, porque se trataba de una investigación histórica que me llevaba a tener que manejar distintos lenguajes, que es Castigo Divino, un hecho ocurrido en los años 30, un envenenador en serie. Y entonces yo tenía que recrear esa época, el lenguaje jurídico, el lenguaje forense, el periodístico, las conversaciones en la calle sobre el hecho. Es decir, meterme en una atmósfera muy profunda, muy distinta a lo que yo estaba viviendo, que no tenía nada que ver con la revolución. Y precisamente yo me escogí ese tema porque no tenía que ver con la revolución. Yo creo que una novela mía sobre la revolución hubiera sido un fracaso absoluto, porque cuando estoy implicado en un hecho histórico, hablar sobre hecho histórico, pues ese hecho histórico necesariamente se toma partido, y quien toma partido en una novela está perdido. Es cierto, tu caso es muy particular, aunque hay otros escritores que han compartido su trabajo literario con el trabajo político tuyo muy particular, por lo menos en América Latina, ¿no? Entonces viene ya la pregunta tradicional, el cliché de que, entonces, ¿cuál es el rol del escritor? ¿Cuál debe ser el rol del intelectual del escritor en la sociedad? En tu caso, bueno, lo estabas ejerciendo a través de la política, digamos. Pero un escritor, dígase un intelectual, un escritor, debe tener un rol en la sociedad. ¿Cuál es su rol? ¿Participa tácitamente en eso o explícitamente? Yo creo que la obligación personal de uno es seguir su corazón, seguir lo que el corazón te manda, ¿no? Lo que tú quieres hacer en la vida. El que quiere hacer una cosa y termina haciendo otra contra su voluntad, seguramente no le va a ir bien. Entonces, yo vengo de una generación y yo creo que eso tampoco ha cambiado mucho hoy en día, donde te decían, ¿cómo te vas a ser escritor si eso significa morirse de hambre? ¿Por qué? Porque la literatura no es un oficio productivo. Si quien quiera meterse a escritor porque cree que se va a hacer rico, está equivocado. Tal vez los youtubers, ¿no? que escriben esto. Yo he visto en la Feria de Libros de Buenos Aires, en Lima, miles de personas haciendo fila para que un youtuber le firme su libro, pero yo no quiero ser un youtuber como escritor, ¿no? Ni le recomiendo a nadie que se meta a la literatura por eso. Uno se mete a hacer un oficio porque cree profundamente en ese oficio. Uno tiene que creer en lo que hace. Y yo en la literatura le digo con una palabra que para mí es muy sencilla, que es la necesidad. ¿Por qué uno existe como escritor? Porque siente la necesidad de contarle a otros lo que a uno le parece que si no se los cuenta no lo va a saber nunca. Y que la propia escritura es el vehículo para que esa persona, para que ese lector se encuentre conmigo en esa historia que si yo no se la cuento nadie más se la va a contar. Yo tengo que estar convencido además de que yo soy la persona indicada para contársela, de que no hay otra persona mejor que yo que le pueda contar esa historia. De esas convicciones nace lo que se llama la vocación literaria, o nace lo que se llama la literatura.
literatura. Sin eso, me parece que no habría literatura. Bueno, surgen dos puntos a partir de ese Pero no comentario. contesté tu pregunta. Sí, la contestaste directamente. No, me voy por la tangente. Estoy acordando que me estaba preguntando de la significación que uno encuentra a su propio oficio. Yo creo que a estas alturas del campeonato, para mí pensar de que un libro puede cambiar el mundo es una pretensión bastante vanidosa. Es decir, que uno escribe un libro para comunicarse con un lector y lo que uno tiene que hacer es ponerle al lector unas páginas con las que puede encontrarse y adquirir una visión crítica de determinada situación. Es decir, una situación que no conoce y que le puede ayudar a juzgar esa situación. Y por otro lado, excitar la propia imaginación del lector. Es decir, hacer un acto de imaginación compartida. Porque la literatura, al fin y al cabo, es para mí la única bella arte, ¿no?, en donde la imagen se construye entre dos, se construye entre el que escribe y el que lee, a través de la intermediación de las palabras, ¿no? Si alguien no sabe leer y escribir, pues esta hoja está aquí le parecerán unas patas de mosca incomprensibles. Pero si yo escribo una historia en esta página, quien la descifra leyendo comienza al mismo tiempo a imaginar lo que yo ya imaginé, pero lo imagina distinto, porque no hay dos imaginaciones iguales. Por eso es que cuando uno va al cine a ver una película basada en un libro, uno dice, esto no es así. Estos rostros no son los que yo he visto en mi imaginación, son los que vio el director de la película, que tiene su propia manera de leer las imágenes. Pero cuando un lector lee, está creando su propio mundo alrededor de lo que yo le estoy contando a través de las letras. Esa es la grandeza que para mí tiene la literatura. No es como entrar a un museo y ver un cuadro, todos vemos el mismo cuadro, todos vemos las mismas meninas de Velázquez, dependiendo del lugar donde nos situemos. Pero cuando leemos La Guerra y la Paz, o leemos Crimen y Castigo, los personajes que estamos imaginando solo nos corresponden a nosotros, le corresponden a cada lector. Entonces el acto de leer es un acto de multiplicación infinita de lo que el escritor nos ha querido decir en cuanto a imagen. Ha caído en los puntos siguientes, o sea, si tú lees mi pregunta. Pues ya terminamos. Todavía no, faltan 7 preguntas todavía. El punto precisamente del lector es ese, ¿no? Aquí yo lo anuncié como los lectores como protagonistas esenciales en la gesta literaria. Ya has dicho el rol importantísimo y crítico fundamental. Tú sabes que hay escritores que dicen que escriben para ellos, eso es una mentira absoluta. Bueno, nadie escribe para uno mismo. Yo creo que solamente los grandes poetas místicos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, sí me parece que escribían para la divinidad. Ellos no sabían que los íbamos a leer con esa admiración que hoy leemos a San Juan de la Cruz, que es el idioma perfecto, la lírica perfecta para mí. Pero cuando San Juan escribía esos versos, lo hacía para comunicarse con Dios. Y no estaba pensando que iba a tener ningún otro lector. Pero de ahí en adelante, que piensa que no va a tener lectores, aunque sea su propia mujer, nada más que lo lea, es decir, para quien está escribiendo, sería un acto absurdo el de la escritura. Y es muy legítimo que un escritor aspire a tener muchos lectores. Sí, para eso es que se escribe. Es una negación, porque la literatura, como tú has dicho, se trata de la condición humana. Entonces, ¿cómo puedes pretender que lo que estás escribiendo es para ti y no sea el lector? Pero la realidad es, sin ser pesimista, de vez en cuando no te da una cierta, no sé, pavor no es la palabra, frustración, pena de que como andan las cosas, en la comunicación en particular, las mentiras hechas verdades, como tú dices, no te da cierto resquemor, no te asusta, no te preocupa de vez en cuando preguntarte para qué estamos haciendo esto. O sea, ¿qué papel tiene la literatura hoy día ante la mentira que predomina sobre la palabra trastucada?
¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de lo que uno escribe en el futuro? Si a duras penas se lee hoy, se leerá en el futuro. Esa es una pregunta muy importante que el propio escritor se hace. Stendhal en su memoria se hace esa pregunta. En el año 1000, Y no había Twitter en esa época. no había. En el año 1837, él dice: mi aspiración es que alguien me lea en 1937. Es un siglo después. No mi aspiración, dice, mi gran preocupación es si alguien me va a leer en 1937, si él iba a sobrevivir un siglo. Y me parece que eso está detrás del acto de escribir. Me van a leer hoy en día, me van a leer mañana. Octavio Paz decía, bueno, si un verso mío de un poema sobrevive un siglo, yo me doy por satisfecho. Un solo verso. Ese es lo primero, y es muy legítimo que el escritor piense en su propia trascendencia, que, como decía Bolívar, no esté arando en el mar, no esté escribiendo sobre arena. Ahora, ser un escritor en el siglo XXI es complicado. Los libros es decir, el número de lectores no se multiplica. Mucha competencia. La competencia cada vez es mayor, mientras uno se hace más viejo tiene más competencia, ¿no? Y competencia de otros medios. Pero dentro de la misma escritura, Sí. ¿no? Cuando yo nací, la escritura en los años 60 eran muy pocos en América Latina los que aspirábamos a ser escritores. Hoy hay centenares, y además lo más preocupante es que son muy buenos todos. Los muchachos estos que seleccionan en los 30 del Hay Festival, de un lado, del otro, son escritores excelentes, y peor que eso, cada día se suman más. Y muy jóvenes. Por eso cada día tú encuentras muchachos de 20, 25 años que son buenísimos escritores. Y entonces frente a esa competencia uno trastabilla, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que por delante hay un montón de gente, ¿no? Pero hay mucha calidad. La pregunta de que para qué sirve la literatura, entonces, en el ala derecha, ¿qué tú le dirías a los lectores jóvenes? ¿De qué les sirve la literatura? ¿De qué les sirve leer? Bueno, en primer lugar, ¿de qué sirve la imaginación? Porque hay mucha gente que se pregunta de qué sirve la imaginación. Y no hay que olvidar que nosotros estamos hechos para imaginar. Si el cerebro humano está hecho para imaginar, hay circuitos del cerebro humano en donde se genera la imaginación. Y siempre nosotros, ahora y en el futuro, vamos a tener la necesidad de que nos cuenten una historia. Y alguien tiene que contar esa historia. Hoy hasta en el mundo de los negocios se habla de los storytellers. Eso no tiene que ver con literatura, sino ya con... Es decir, el mundo de los negocios se lleva a través de historia que contar. Entonces siempre va a haber una historia que contar. Siempre va a haber una oportunidad de despertar la imaginación en otra persona. Entonces, los libros de imaginación, los libros de ficción, son imprescindibles en la vida del ser humano. Sí, porque eliminar de la vida de uno los libros de imaginación es cercenarse a sí mismo. Julio Cortázar dijo una vez que cuando se escribe un libro, cuando se publica un libro, se publica un libro menos, en el sentido de que el escritor se acerca cada vez más a ese libro último, no último del número, sino el último, donde se encuentra a sí mismo y encuentra lo que quiere escribir. Tú estás en el proceso, no de dejar de escribir, me refiero, no el último numérico. No me estoy acercando a mi último libro. Me refiero, tú te encuentras en el proceso creativo, te estás acercando más a ese último libro. Lo que pasa es que la tarea de escribir, a medida que el tiempo avanza, cada vez es más difícil, porque uno se vuelve más exigente con uno mismo. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir, y ahora voy a hablar en un lenguaje que estos muchachos que están aquí a mi derecha no van a entender. Hacíamos una revista en la universidad,
y esa revista era tipográfica, por eso la palabra tipográfica ya no existe. Mimeógrafo. No, se hacía una imprenta, pero entonces a uno le entregaban pruebas de imprenta, y la prueba de imprenta se llamaba galerada, porque era una tira de papel muy larga, que se pasaba un rodillo con tinta sobre el plomo que ya estaba formado, y uno corregía ahí la revista, ¿no? Estoy hablando, como digo, un lenguaje arcaico. Entonces yo me regalaban en la imprenta esas tiras de papel largas, y yo me iba a la máquina de escribir que estaba desocupada en las oficinas de la universidad, metía la tira porque yo no quería perder tiempo, estar metiendo una hoja normal, otra hoja normal, porque yo creía que si yo no escribía lo que tenía en la cabeza, alguien se estaba perdiendo de leer lo que yo estaba escribiendo, y entonces corregía muy poco. Entonces el proceso, cuando uno va madurando, se va volviendo al revés. Uno se siente obligado a corregir cada vez más, y por lo tanto el proceso de creación literaria es cada vez más complejo, es cada vez más difícil, es cada vez más trabajoso, y a uno se encuentra con dos fenómenos, que uno es la alegría de imaginar. Yo me pongo muy contento cuando se me ocurre algo, y cuando lo estoy escribiendo por primera vez hasta puede ser que me ría si lo que estoy escribiendo es divertido. Pero cuando tú vuelves 2 o 3 días después sobre lo que ya escribiste, comienza la gravísima dificultad de encontrarte que a lo mejor eso está muy lejos de lo que pensabas que debería ser en las palabras, porque volvemos al asunto, ¿no? En la escritura tú conviertes imaginación en palabras, pero ¿cuánto se acercan esas palabras escritas a lo que querías haber imaginado? ¿Cuánto calza la imaginación en la escritura? Entonces corregir, suprimir, se vuelve el arte de escribir. ¿En qué estás trabajando ahora? He pasado muchas vicisitudes. Una gran vicisitud, aunque no parezca, el premio Cervantes, que me quitó muchísimo tiempo. No es que me esté quejando, ¿no? Parecería. No se trata de esa hipocresía, no, simplemente que me quitó. El premio lo anuncian en el mes de noviembre, lo entregan en abril, entonces son meses totalmente perdidos. Y cuando yo recibí el premio el año pasado en Alcalá de Henares, eso fue un 21 de abril, el 23 de abril y el 23 de abril, y el 18 de abril estalló en Nicaragua la rebelión juvenil contra la dictadura de Ortega y su mujer. Entonces empezó a sumarse 500 muertos en Nicaragua. 500 muchachos muertos a mansalva, tiroteados por francotiradores, asesinados en las calles. Y ese hecho a mí me sacó de mi quicio literario. Cuando yo iba a recibir el premio Cervantes, yo agregué a mano un párrafo que yo leí antes de comenzar el discurso, porque a mí me parecería lo más absurdo del mundo que yo fuera a recibir un premio literario de esa categoría y hablar de la creación literaria y hablar de la imaginación, y yo me olvidara de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua entonces ahí es donde la realidad perturba la imaginación y la alimenta de muchísimas maneras. Entonces a partir de ahí, a mí me costó mucho, y eso lo logré hasta mayo de este año, volverme a sentar a escribir, y estoy trabajando en una novela, pero bueno, siguiendo con mi antiguo oficio, ¿no? Pues Felipe, ya la última intervención que voy a tener para que el público converse. Voy a leer algo. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue tiempo de sabiduría, fue tiempo de locura. Fue una época de fe, fue una época de incredulidad. Fue una temporada de fulgor, fue una temporada de tinieblas. Fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de la desesperación. Es tu propia voz, al inicio de Adiós Muchachos, meditando sobre la revolución sandinista, en un libro que para algunos ha sido
autobiográfico, para otros ha sido memoria, para otros ha sido documento histórico, catarsis, etc. Y en esas páginas tú confiesas muchas cosas. Habla mucho de la utopía. Y mi pregunta es si tú todavía sigues pensando que imaginar es una forma de acercarse a la utopía. Lo primero que tengo que aclarar es que esa es una cita de Dickens. de dos ciudades de Dickens. No lo escribí yo. Lo puse como epígrafe del libro porque desde que yo leí por primera vez ese libro magistral de Charles Dickens, Las dos ciudades. Historia de dos ciudades, sí, de los Two Cities, me pareció que calzaba mucho con lo que yo había vivido en los años de la revolución, y por eso cuando escribí Adiós Muchachos, que es mi memoria de la revolución, yo usé lo usé como epígrafe, y me parece que esto sigue diciendo exactamente qué es lo que ocurrió entonces, qué es lo que es una revolución en cuanto a los ideales que llevan adelante a la gente a sacrificarse por un cambio, y cómo ese cambio va siendo deformado después por el ejercicio del poder. La historia de mi libro, basado en esta epígrafe, historia de ciudades, es ese, cómo el poder deforma los ideales y termina con ellos. Y es lo que yo hago otra cita en Adiós Muchachos de Pasternak, el doctor Zhivago, cuando él dice, cuando un ideal se convierte en ley, ya pierde algo de sí mismo, y cuando esa ley se pone en práctica, pierde todavía mucho más. ¿Sí? Esa es otra reflexión inevitable. Es decir, el poder tiene sus propios mecanismos. El poder es un animal insaciable que tiene sus propios mecanismos, cualquiera que sea la ideología. Y uno tiene que aprender a ver el poder como escritor. Es decir, los políticos lo ven como políticos, claro, y excusan muchas cosas que son de la naturaleza del poder. Pero en la escritura existen no más de 4 temas que los escritores han retomado a lo largo de todos los siglos, que son el amor, la locura, la muerte y el poder. Si nosotros leemos a Sófocles, leemos a Esquilo, leemos a Shakespeare, ahí vamos a encontrar la historia del poder mejor reflejada que en un libro de historia. Si queremos leer la historia de los reyes de Inglaterra o de los caudillos en Grecia, los conflictos que el poder plantea, y que son también muchas veces una forma de locura, que es sino Macbeth, Lady Macbeth, una mujer enloquecida totalmente por el poder, donde se junta la locura y el poder, ¿no? Entonces, mi reflexión en Adiós Muchachos es sobre el poder tal como yo lo viví desde dentro, como escritor, no como político. Es un libro para los jóvenes que yo creo que es importantísimo leer. Tú expresas muy claramente que no te arrepientes de lo que hiciste políticamente. Y el debate se basa no en que el problema es la utopía, sino el poder que pretende llegar a esa utopía. Estamos viviendo las consecuencias en Nicaragua, ¿no? De cómo la utopía se convierte en distopía. ¿Les parece bien que paremos un momentito aquí este diálogo? Veo gente escribiendo notitas. No paramos nada, no detenemos nada. Vamos a ampliar un poco ahora el diálogo, por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o comentario, y ahí tenemos a Negrito que nos va a decir algo. Yo escuchándole, porque tú sabes que grabamos. yo escuchándole en su discurso del Premio Cervantes, me llamó muchísimo la atención por su locura apasionada hacia la poesía. Y me interesó mucho en el caso suyo como narrador, porque yo como aspirante a poeta, que espero morirme y que si no llego a ser poeta, bueno, que me pongan en la tumba un verso que escribí de mi madre que dice que la muerte es una sombra que camina. Por lo menos es para buscar a Octavio Paz y a Borges.
Para mí la poesía revela lo irrevelable a través del misterio de las palabras. ¿Usted ha tenido contacto con ese mundo maravilloso de nuestra poesía dominicana? No tanto como yo, no tanto como yo quisiera. Soy un buen lector de poesía, pero no he penetrado tanto la poesía de la República Dominicana como para poderle dar un nombre que yo prefiera, ¿no? Eso no podría ser. ¿Y de la poesía? En general, sí, yo creo que un novelista no existe sin la poesía. Porque vamos a ver, la prosa tiene un ritmo y tiene una música. El que no cree que es así se equivoca. El ritmo y la melodía no está solo en la poesía, está también en la prosa. Entonces uno tiene que aprender a trasladar desde la poesía a la prosa ese ritmo y esa música, y en determinado momento del proceso de escritura lo que yo hago es leer en voz alta una página que he escrito a ver si existe ese ritmo, si existe esa música, y para eso uno tiene que tener oído musical. Yo vengo de una familia de músicos pobres, por supuesto, nunca hubo músicos ricos en cada pueblo, formaban toda la orquesta Ramírez, mi abuelo era el director de la orquesta y mis tíos eran los músicos. Y una vez mi padre me puso a estudiar solfeo, que es la cosa más terrible del mundo. Como uno de los tíos que era muy bravo. Y él se asentaba de que una clase de solfeo a las 2 de la tarde no se la deseo a nadie. Y entonces él fue donde mi padre decía, mira, este niño es sordo. Ya saben que el sordo en música es el que no tiene oído musical. Pero claro, yo creo que él tenía razón en el sentido de que yo, si yo me puedo entonar una canción, canto en un solo tono. Pero tengo un oído, tengo la memoria musical. Si yo escucho una orquesta de cámara, una sinfonía, yo puedo distinguir los instrumentos. Y tengo la memoria de recordar esa sinfonía, recordar ese quinteto de cuerda, de qué se trata, y seguir la música con mi memoria. Y eso es lo que me da el sentido de que sé identificar la melodía y sé identificar el ritmo. Eso se traslada, como te decía, de la poesía a la prosa. Cuando antes más que ahora yo escribía escuchando música, pero además cuando yo voy a entrar en la parte definitiva de una novela y sé que ya me tengo que hacer cargo del lenguaje tal como va a ser, yo lo que leo es poesía. Leo nada más poesía porque yo sé que allí voy a encontrar las claves de lo que yo necesito en cuanto a la composición de cada página. Por eso la poesía para mí es esencial. Aquí, buenas noches. Buenas noches. Perdón, estaba buscándolo por allá. Gracias, de verdad, un placer tenerlo aquí en la ciudad. Gracias. Gracias, Pablito. La admiración que empezamos. Yo quisiera, si me permite, incluir dos preguntas en esta intervención. La primera es, como narrador presencial que es usted, ¿cuál es el abordaje que hace, digamos, pre-escritural? ¿No? Si tiene una idea, la desarrolla o de una vez arranca a escribir o hace una estructuración de lo que va a hacer dentro de sus libros. La segunda pregunta, que para mí también es de suma importancia, ¿cómo encuentra usted el camino del novelista que es, del narrador que es, y se separa de esa gran influencia del pasado y sobre todo tan buenos novelistas que han existido a través de la historia y tan buenos novelistas que han existido en Latinoamérica? ¿Cómo usted encuentra su camino, su voz y se aleja de eso? Bueno, en cuanto a lo primero, depende de qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Cuando uno quiere escribir un cuento, tiene que saber a dónde va. No se puede empezar a escribir un cuento a ciegas. Yo tengo que saber
cuál es la historia que quiere contar e incluso cómo va a terminar. Es preferible saber cómo va a terminar, incluso si uno tiene la frase final, ya lo tiene todo. Quizá la parte más importante del cuento. No es más que escribir el resto, ¿no? Si ya tiene la frase final. Pero claro, ¿por qué? Porque el cuento tiene unas reglas que son muy estrictas. En primer lugar, en un cuento uno solo puede contar una historia. Un cuento tiene pocos personajes. Y todo eso es consecuencia de que un cuento tiene pocas páginas. Entonces, en unas 10, 15, digamos, 18, 20 páginas, uno no puede contar 5 historias. Porque una de las leyes estrictas de la escritura es que uno tiene que darle salida a todas las historias y a todos los personajes. Y si uno se mete a contar 5 historias en 20 páginas, no va a llegar a ningún lado. Entonces, es una sola historia la que tiene que contar. Entonces, ya de antemano están prefijadas esas reglas y uno tiene que atenderse a ellas. Una novela es distinto. Yo cuando empiezo a escribir una novela, a lo mejor tengo una vaga idea de a dónde quiero ir, pero estoy hablando de un método muy personal, porque hay escritores que hacen un guión de cada capítulo de antemano, y eso es muy legítimo. Y si van a escribir 25 capítulos, tienen un guión de cada capítulo y van desarrollándolo matemáticamente hasta llegar al final. Yo pues no puedo trabajar así, porque yo creo que para mí la imaginación es muy importante ir medio a ciega. ¿Por qué? Porque es una novela a uno le toma 2-3 años escribirla, y en los 2-3 años que escribir una novela, pues en la vida de uno van ocurriendo muchas cosas. En el propio libro, que va en proceso de crecimiento, van ocurriendo también muchas cosas. Hay historias que no se te ocurrieron el primer día, se te pueden ocurrir un año después. O los personajes te ponen loco y se van por su lado, ¿no? O se van por su propio lado, sí, también, ¿no? Puede ocurrir, o sea dueño del barco, ¿no? Una especie de motín a bordo. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Y la segunda pregunta, perdón. ¿Cómo tú encontrabas tu voz de autor? Sí, lo que pasa es que uno siempre tiene mucho que aprender, y escribir, pues los argumentos uno los encuentra en la realidad, los encuentra en la propia imaginación, los encuentra en el pasado. La historia nuestra es muy rica en argumentos. La historia de América Latina está llena de novelas nunca contadas, que hay que ir a sacar de ahí y contarlas. Ya con eso sería entera la vida de un escritor. Pero en cuanto a cómo aprende a uno a escribir desde que está muy joven, es leyendo, no hay otra manera. Uno tiene que leer, volverse un lector, como dice Cervantes, leer hasta los papeles tirados en la calle, tener esa curiosidad, ¿no?, por la palabra expresa. Yo me leo hasta cada vez más, hasta las instrucciones que vienen en las medicinas, ¿no? Y los grafitis en los baños, los grafitis en los baños. La avidez por leer está ligada mucho a la curiosidad. Nunca dejen una carta mal puesta en manos de un escritor. Estén seguros de que la va a leer, porque además es un deber. Es un deber de meterse en la vida ajena. Y si alguien me cuenta a mí una historia, que se cuide, porque yo esa historia la voy a usar. Si me parece atractiva, yo voy a usarla. Estoy en el deber de usarla. Entonces no hay que contar secretos de familia ni secretos de alcoba delante de los escritores. Y en cuanto a la lectura, pues yo leo todo. Leo los clásicos, releo los clásicos. Siempre me impaciente, me llena de angustia, tanto que no he leído, y ya no leeré. De todo lo que hay en la literatura universal, porque también leo a mis contemporáneos, leo a los más jóvenes, y eso yo lo practico como un acto de humildad.
Es decir, uno piensa, bueno, ¿y qué me van a enseñar estos jóvenes? No, yo he aprendido muchísimo de los más jóvenes. Uno siempre tiene mucho que aprender. Entonces, leer es un aprendizaje constante para un escritor. Reinaldo. Bueno, Libre creo que está primero. libre, porque vamos, el micrófono viene moviéndose. Sí. Libre. Bien, saludos Sergio. Mi pregunta más un comentario. Me gustaría saber si puedes hablarnos un poco de tu relación con Juan Bosch. Prologaste o presentaste un libro muy importante, los cuentos casi completos, más que completos. Y si consideras que sus ideas y esa forma de pensar tan noble de Bosch hoy en día tiene vigencia en esta realidad latinoamericana tan convulsa. Bueno, yo conocí a don Juan cuando yo era un adolescente. Yo tenía 18 años. Yo estaba empezando a estudiar la carrera de Derecho y yo asistí a Panamá. Yo era dirigente estudiantil y asistí a Panamá a un congreso centroamericano de estudiantes. Y de regreso paramos en Costa Rica y yo fui a conocer a don Juan a San Isidro de Coronado, un lugar cerca de San José donde él era profesor de la Escuela de Formación Democrática que había organizado la socialdemocracia. Don Juan, José Figueres, Muñoz Marín, Rómulo Betancourt, esa generación tan brillante de dirigentes socialdemócratas organizaron esa escuela para formar jóvenes en el pensamiento democrático frente a la alternativa de las dictaduras que llenaban el Caribe entonces. Esa plática fue debe haber sido en julio de 1961 y hablamos muy largo sobre muchos temas, pero sobre todo sobre la manera de escribir cuentos, en lo que yo estaba exclusivamente interesado, porque yo no estaba interesado en la novela, yo estaba interesado yo quería ser cuentista y yo ya había leído cuentos de Bosch. Para mí fue una bendición encontrármelo allí. Tomamos un café largo, a 2 o 3 horas. Bueno, nadie iba a decir que pocos meses después su vida daría este vuelco tan profundo que dio tras la muerte el ajusticiamiento de Trujillo, ¿no? Y todo lo que pasó después. Yo creo que don Juan tenía unas ideas muy adelantadas en lo que era la realidad de la República Dominicana entonces. Él pensaba, digo yo, como un sueco. Pensaba como un demócrata de un país europeo. Y él, pues, cuando se dio cuenta ya los militares trujillistas estaban allí, no habían cambiado una pulgada de lo que pensaban sobre el poder, la complicidad de los Estados Unidos en ese derrocamiento tan vergonzoso. Y eso lo vuelve a tocar Vargas Llosa ahora con el derrocamiento de Arbenz, porque Arbenz era un presidente democrático, que las reformas que Arbenz planteó en Guatemala eran completamente tímidas frente a las que planteó Kennedy con la reforma para el progreso, con los cambios estructurales que debería haber en América Latina. Lo derrocaron por pura insidia, igual que a don Juan. Entonces, yo creo que sí, es un pensamiento muy vigente, es un pensamiento democrático muy vigente el de Washington. Entonces, ahora sí tenemos a Reinaldo por aquí. Sí. Nosotros llegamos a Nicaragua en 1984. Yo había ganado en el Colegio de La Salle, de aquí, se lo comenté a la Locura de La Salle de allá de Managua, un concurso de poesía cuya jurado fue Margarita, que era profesora en ese tiempo, conjuntamente con nosotros. Eso ya estaba amarrado, ¿ya? Sí. Estaba José también. Y entonces, cuando llegamos a Nicaragua, María viene de una familia de poetas de República Dominicana. Y entonces nos dimos cuenta la energía que había en Managua y Nicaragua. Comenzamos a pensar por qué se escribe tanto, por qué se necesita tanta poesía,
¿por qué hay tanta novela? Vivíamos cerca de Fernando Cardenal, en Altamira, y estábamos siempre compartiendo con el grupo, con Francisco de Asís, con grupos intelectuales que se juntaban en un sitio de discusión que había muy importante, y nosotros comenzamos a cranear cómo se da la creación en Nicaragua por la cantidad de literatura que comprábamos y leíamos. Y entonces me atrajo mucho la topografía y el paisaje diverso que hay, que no había visto. El hecho del volcán, el lago, la diversidad de la geografía, la profundidad del paisaje, los desequilibrios urbanos que había en Managua. Entonces te iba a Occidente y veía toda una dinámica diferente, ya el mar, el volcán de nuevo, las montañas, las iglesias, la tradición, Rubén Darío. Entonces eso generaba en la mayoría de jóvenes que llegamos de cuando. No se puede decir. Hay que hacer la cuenta, ¿no? Entonces, hace 35 años. Exacto. Y entonces, para la ocasión, cuando lo oíamos usted, que ya habíamos leído algunos de sus libros, siendo ya vicepresidente de la República, veíamos la diversidad del lenguaje que tenía, la tranquilidad que decía, tan profunda. Entonces lo conecto con lo que recientemente está aconteciendo, quizás en Madrid, en Europa, con la historia novelada que ha tomado mucha fuerza, como varios autores, el que yo más leo, Santiago Posteguillo, de lo que fue Roma. Usted tiene demasiada vivencia de lo que fue ese proceso, no solamente de la democracia nicaragüense, lo que se convirtió hoy, para tristeza y de mucho de lo que tuvimos allá. Tiene bastante referencia y bastante, diríamos, capacidades acumuladas para generar cientos de producciones y creatividades literarias, desde poesía, novela, etcétera, que pueden caracterizar todo un proceso y toda una historia en ese momento. Porque estuvo en lo internacional, recibió, vio, apoyó procesos de desarrollo de la creación en la misma Managua, y eso nos dio mucha satisfacción. Entonces, la literatura como tal, nosotros aquí hemos logrado una agenda de cultura de todos los artistas de la ciudad, y estamos trabajando en ese desarrollo. Entonces, es una importante reflexión que el Centro León lo trae a usted para precisamente a Jochi, para pensar este tema de la literatura, la creación, porque precisamente en la historia de la misma Nicaragua y todo lo que se ha escrito allá, sobre todo poesía y novela, hay demasiados ejemplos que pueden ser tomados como referencia. Vamos a Reinaldo, gracias. Vamos a ceder la palabra, creo que por aquí hay, en este grupo de jóvenes. Si los años pesan, y pesan, si no lo supieran, el piso estuviera como inclinado, ¿no? Qué bueno que están esos muchachos allá. Creo que más que pesan los años, nos pesan a nosotros. Bien, entonces, por favor. Mi cuestión podría tornarse un poquito trivial, pero en lo personal, conocer respuesta me resultaría muy interesante. Bien, la cuestión es, si usted tuviera que zafarse de uno entre dos hábitos, que evidentemente son los más recurrentes en usted habla mucho de la lectura y de la escritura, porque usted es un escritor, por lo tanto también lector. Entonces, si usted estuviera en la posición de tener que zafarse de uno de esos dos hábitos, ¿cuál sería y por qué? Casi, ¿no? Yo creo que uno, Borges decía que él lo que era un lector privilegiado, que también escribía. Yo creo que en realidad uno es un lector privilegiado que se asoma a la ventana de la escritura y siempre está buscando escribir los libros que más le gustan.
Sí, yo quisiera escribir como Joseph Conrad, yo quisiera escribir como William Faulkner, yo quisiera escribir como Dostoyevsky. Esa es la imitación de los santos, ¿no? De la vida de los santos, de la obra de los santos. Pero son dos oficios que realmente no pueden separarse. Es decir, pudiera ser que en determinado momento yo me quedara sin acceso a ningún libro y me quedara escribiendo, pero no veo cómo me quedaría sin acceso a la escritura. Primero Luis y después Rafael Emilio, en ese orden. Y después el señor. Saludos. ¿Cómo llega Sergio Ramírez a la política? Porque hubo en Nicaragua una revolución. Es decir, si a mí me han convocado para ingresar en un partido político común y corriente, afiliarme, ser candidato a diputado, aspirar a la presidencia, eso a mí nunca me hubiera interesado. A la vicepresidencia, eso a mí nunca me hubiera interesado. Es decir, yo entré en la política porque entré en la revolución, y esto me parece que es muy importante subrayarlo. Sin revolución, a mí la política nunca me hubiera interesado. La realidad de algo, ¿no? La política fue una consecuencia de la revolución. Es decir, cuando vino el derrocamiento de Somoza y tomamos el poder, pues había que ejercer el poder. Fue una repartición en aquel momento: vos vas a hacer naranja, o vas a hacer sandía, o vas a hacer papaya. Es decir, y a mí me tocó entrar en el gobierno, porque tenía experiencia y capacidades en el trabajo intelectual, ¿no? Otros fueron a la policía, otros fueron al ejército, pero era el mismo tronco que iba saliendo todo. Y cuando la revolución terminó, la política perdió todo atractivo. Muy buenas noches, Juan Rosario de este lado. Dos preguntas. ¿Cómo fue el acto creativo del cuento Charlie Atlas debe morir? Porque es muy interesante ficcionar una historia sobre un personaje de ficción como Charlie Atlas. O sea, cuando leí el cuento quedé fascinado, ¿no? Y me gustaría que usted me hablara sobre ese proceso creativo. Y la otra es, en un documental usted había dicho, contó y narró la manera como usted conoció a Julio Cortázar cuando llegó a Costa Rica, y luego se perdió en Nicaragua, y de ahí entonces, cuando ve la fotografía, escribe el cuento Apocalipsis extraordinario. Y quiero preguntarle, cuando usted conoció a Julio Cortázar, que compartió con él le dio algunos consejos escriturales sobre el acto creativo, o algunos consejos que él no haya dicho en las entrevistas o en algunos libros? Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, el cuento Charles Atlas también muere nace del hecho de que yo era un gran lector de cómics, de revistas de muñequitos, decíamos. Y entonces cuando yo tenía 11 años, en las contratapas de esta revista venía el anuncio de los cursos de tensión dinámica de Charles Atlas, que uno, como decía el anuncio, de un alfeñique se puede convertir en un atlas, con unos cuantos ejercicios diarios sin aparato ni nada. Y yo era un alfeñique. Entonces escribí, mandé el cupón a Nueva York, y a partir de entonces comencé a recibir cada semana una bolsa de propaganda de Charles Atlas, y cualquier cosa que yo hiciera, esa bolsa siguió llegando. Yo no tenía, el curso valía $30. ¿De dónde iba a sacar yo $30? Ese curso. Y entonces, una de las cosas que más me impresionaba a mí es que Charles Atlas nunca envejecía. Sí, era el mismo hombre apuesto, musculoso, y claro, eso es una incitación para crear un personaje. Y yo
yo llegué a pensar que Charles Atlas verdaderamente no existía, que era una marca comercial, como el nombre de la Gillette, ¿no? Que parece un señor muy elegante con unos bigotes muy frondosos en la navajilla de la Gillette, pues este señor debe ser inventado también. Pero una vez que iba con Julita, mi esposa, por un asunto médico a Houston, muy joven, hace muchos años, al tomar el avión de Miami a Houston, en el avión me encontré con, era domingo, la edición dominical del Miami Herald, y allí venía un reportaje sobre Charles Atlas, que vivía en una playa de Florida retirado. Venían fotografías de Charles Atlas anciano y cómo él todavía hacía ya muy viejo sus versiones en la playa. Esto es fascinante, ¿no? Y yo me separé de las páginas y yo sabía que yo ya tenía ese cuento y ya sabía cómo iba a terminar. Y con Cortázar hablamos de muchas cosas, pero yo no recuerdo que él me haya dado reglas o lecciones para escribir cuentos. Allí empezó una amistad de muchísimos años. En el año 1976, cuando él llegó por primera vez a Nicaragua, y lo acompañamos Ernesto Cardenal y yo a visitar la comunidad cristiana que Ernesto tenía en el archipiélago de Suriname, el gran lago de Nicaragua. Y él después allí escribió ese cuento. Allí de esa visita salió ese cuento que se llama exactamente Apocalipsis de Suriname. Hay parece una moda de enseñar a escribir, ¿no? Y hay cantidad de cursos, cantidad de instituciones de todo tipo, ¿no?, que ofrecen. Empiezan con cursos de escritura creativa, otros dicen conviértase en un escritor, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Y la gente va. Usted ha hecho mucho énfasis en esa pasión interna de escritor como condición básica para poder ser escritor. ¿Se puede creer que alguien aprende a escribir porque se lo enseña? ¿O que hay alguien que puede enseñar a escribir a otro de una manera sistemática? ¿Se puede creer en eso? Bueno, yo creo que es lo mismo que una escuela de música. Existen escuelas para aprender a tocar instrumentos. No tiene oído, nunca va a aprender. Es lo mismo que en la literatura. Uno tiene que tener esa disposición, tiene que tener ese talento, digamos, ¿no? de inventar y de poner lo inventado en palabras. Tiene que tener esa disposición, ese talento, tiene que sentir esa necesidad. Entonces, en un taller literario, y yo tengo mis propios talleres literarios en Nicaragua con muchachos muy jóvenes, lo que uno le puede enseñar a un muchacho o a una muchacha es técnicas para escribir, pero no escribir. A escribir no se le puede enseñar a nadie si uno no es ya escritor. Es decir, si uno no tiene esa vocación, si no tiene esa necesidad interna, o sea, que la tiene, uno le puede ayudar muchísimo. Primero diciendo que tienes que leer mucho, tienes que aprender las técnicas para escribir un cuento, las podemos ver juntos, cómo se escribe un cuento, pero eso al que no tiene vinculación natural con la escritura no le va a servir de mucho. Y es muy fácil, sentándose con 20 muchachos, que es más que yo acepto para un taller, si no ya deja de hacer taller, encontrar al que tiene la vocación, porque yo lo primero que hago es pedir un ejercicio, me den un par de páginas, mil palabras, y luego en los ejercicios ver quién tiene curiosidad, quién no tiene curiosidad. Que uno tiene curiosidad no sirve para la escritura, para empezar. Yo tenía un comentario sobre la novela como
una forma de explicar la realidad y los ejemplos que se pusieron en el caso de Vargas Llosa, por ejemplo, con la fiesta del chivo y cosas de eso. Resulta que a mí me tocó hacer la presentación de la fiesta del chivo aquí en Santiago y claro, tuve una relación con Vargas Llosa, aunque breve, pero bastante provechosa. Y ya habíamos hablado sobre la obra y todo este tipo de cosas. Y había un punto que pasa cuando el lector, y sobre todo el lector joven, que no tiene mucho entrenamiento en historia, lee la obra y puede recibir alguna deformación, porque la ficción del escritor te lleva a omitir cosas. Y a veces se omiten cosas que son cruciales. Por ejemplo, esa obra, por alguna razón, o no toca, o casi de soslayo habla sobre la resistencia que hubo frente a la dictadura. En este país no hubo un año sin resistencia a la dictadura. Pero solo en museos. Fueron 30 y pico de años, pero fueron 30 y pico de años también con movimientos, con actitudes, con hechos. Y sin embargo la obra no lo destaca. Y hay muchos jóvenes que no han tenido, porque lamentablemente nuestro sistema educativo no llega a la contemporaneidad. Y mucha gente sale de la formación en historia y no conoce la historia reciente de parte de la escuela misma. Sin embargo, mucha de esa gente ha leído la obra y se quedan con esas lagunas que son, a mi juicio, muy peligrosas. Yo creo que quería comentar. Sí, pero no se llegó a escucharle la culpa a la novela. La novela le falta el dato histórico. La novela es una forma imaginativa de presentar un hecho histórico, no lo puede alcanzar todo, ¿no? Yo creo que sí, una novela de ese tipo cumple una función de despertar la curiosidad de quien la lee, de ir a buscar otros textos. Y eso es lo que pasa con un buen libro, que funciona como un detonante. Si uno lee un libro, le interesa determinado hecho histórico, pues va a buscar otros elementos complementarios, que es lo que me pasó a mí con la novela que yo mencionaba antes, Galíndez, yo había oído hablar de Galíndez, del asesinato de Galíndez en Nueva York, pero cuando yo leí esa novela el personaje me interesó muchísimo. Entonces me fui a buscar otras fuentes para completar la idea que la novela me daba. Vamos a permitir otra intervención más. Después, bueno, cerramos de alguna manera, por favor. Muy buenas noches y muchas gracias, Sergio, por compartir esta noche sus experiencias con nosotros. Gracias, ya te vi, sí. Mi pregunta versa acerca de la producción literaria. Esta mañana estaba viendo una conferencia de Jordi Serra y Fabra, escritor español que presume de haber escrito unas 500 novelas. Él es un escritor muy simpático y como novelista no está mal, pero 500 novelas. Creo que después de la 10ª ya empiezas a plagiarte un poco, que la novela o tus novelas posteriores son la misma novela. Recuerdo que Ernesto Sábato decía que un escritor solo escribe una gran novela y ponía el caso de Cervantes con El Quijote y su caso con El Túnel. Bueno, también, pero igual Sábato, que fue premiado con el premio Cervantes, es conocido por una novela que es El Túnel y es de la que él presumía más. Sí. Entonces, eso, y aparte también quisiera preguntarle, usted comentó al inicio que si bien un libro no puede cambiar el mundo, pero en algo que sí, que estoy seguro que estaremos de acuerdo, es que un libro puede cambiar una vida. Y yo quisiera saber qué libro a usted le cambió la vida. Y también, ya por último, recuerdo haber leído la obra Cuentos Completos de Juan Bosch, donde aparece su prólogo, y quisiera saber, tengo la curiosidad de saber cuál es su cuento preferido de Don Juan.
Muchas gracias. Existen 3 preguntas, ya me lo da. La primera es sobre la producción literaria. Sobre la producción literaria, ¿usted cree que es posible tener ser tan fructífero sin perder? No, las 500 novelas, sí. Yo creo que yo necesitaría 10 vidas, como menos para escribir 500 novelas. Yo creo que sea una botada, no sea un juego, una broma, decir que uno puede escribir 500 novelas, salvo que se trate de Felipe Cañé, el autor cubano de El Derecho a Nacer, que escribió 378 novelas. Como así en La Fuente con los Exacto, y que fueron a dar todas a radio teatro, que se hacían antes de las telenovelas, existían las radionovelas. Eso ya la prehistoria también. Entonces Felipe Cañé fue muy prolífico. Entonces la segunda pregunta era... ¿Cuál fue el que le cambió? No, esa es la última. A ver, ¿qué libro le cambió la vida? ¿Qué lectura? Es que, vamos a ver, es como cuando uno le dice cuáles 10 libros se llevaría a la isla desierta. Yo mi lista cada día es distinta, porque es lo que más se me ocurre, pero un libro que me cambió la vida, no sé, podría mencionar El Quijote, que todo el mundo menciona, ¿no? Para mí fue muy importante la lectura del Quijote. Pero haber leído los cuentos de Chekhov, por ejemplo, vamos acercándonos a la verdad, ¿no? Yo leí los cuentos de Chekhov, yo quedé deslumbrado porque me encontraba un autor que me estaba contando cosas muy profundas como quien no quiere las cosas, de la manera más sencilla, más informal, y de repente ya te contaron una historia y no sabías que ya terminó la historia. A veces no había ni siquiera historia. Y hay un cuento como El Beso, por ejemplo, de Chekhov, se vuelve algo inolvidable en la formación de alguien que está aprendiendo a escribir cuentos. Y el cuento que más me gusta de Walsh es El Regreso al Puerto de Origen, que es una historia perfecta. Es decir, si uno piensa en un cuento escrito de manera perfecta, es este pescador que está al pairo, a la deriva, en el mar, y de repente aparece una paloma. Y ese diálogo entre el pescador o el marinero, el pescador y la paloma es de una delicadeza absoluta desde el principio hasta el final. ¿Sí? De manera que ese es el cuento de los más que más me gusta. No despedimos a don Sergio, porque don Sergio siempre ha estado con nosotros en sus libros y se queda con nosotros en esos libros que felicitaremos, y tendremos la esperanza de que en otra oportunidad lo volvamos a tener entre nosotros y volvamos a tener una conversación tan agradable y tan fructífera como la que hemos sostenido esta noche con Sergio. Muchas gracias. Quiero agradecer en nombre de la directora del Centro León, la doctora María León del Duero, y de todos nosotros, a la Fundación René del Rico, que ha permitido que pudieran contar con la visita de Sergio Ramírez. Le pedimos a la Fundación que nos vuelva a tener en cuenta, que sienta que el Centro León es un espacio, una prolongación del trabajo que está realizando. Y nos faltaba más agradecer a nuestro amigo Jochi Herrera, que una vez más esté con nosotros y que siempre tenga esa amabilidad y esa sonrisa que dibuja cuando se le pide que venga al centro. Así que muchísimas gracias a don Sergio, muchísimas gracias a su esposa también, que lo acompaña,
Rudy, que está aquí con nosotros también, y a ustedes por haber venido hasta acá. Buenas noches.